La noche caía sobre el Hospital General de la ciudad, un manto de silencio que solo era roto por el lejano bip de los monitores y el suave murmullo de los pasillos vacíos. Eran estas horas, cuando el mundo exterior dormía, que Luis, un enfermero del turno de noche, sentía que el hospital respiraba con vida propia. Llevaba años trabajando allí, conocía cada rincón, cada sonido, cada sombra que danzaba bajo las luces fluorescentes, pero últimamente, una sensación de inquietud se había aferrado a él, como la humedad persistente en las paredes del viejo edificio. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Una cama vacía en la habitación 304. La señora Elena, una anciana dulce que llevaba semanas recuperándose de una neumonía, ya no estaba. Luis revisó el registro. No había ninguna nota de alta, ningún traslado, ninguna defunción. Simplemente había desaparecido. Cuando preguntó a sus colegas del turno de día, lo miraron con extrañeza. Elena fue dada de alta ayer por la tarde. Luis, ¿no lo recuerdas? El doctor Ramírez firmó los papeles. Luis frunció el ceño. Estaba seguro de haberle tomado la presión a la señora Elena, justo antes de terminar su turno, esa misma mañana. Pero lo dejó pasar. Quizás el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Un par de noches después, ocurrió de nuevo. La habitación 212 en un joven llamado Carlos, ingresado por una fractura en la pierna. Su cama, perfectamente hecha, estaba vacía. De nuevo, sin rastro en los registros. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta vez, fue a buscar al doctor Ramírez. El médico, un hombre de aspecto severo y mirada cansada, apenas levantó la vista de sus papeles. Carlos se fue por su propio pie. Luisen firmó el alta voluntaria. Ya debería saber cómo son algunos pacientes. Pero Luis había hablado con Carlos esa misma noche. Estaba animado, bromeando sobre cómo decoraría su yeso. No tenía ninguna intención de irse. La explicación del doctor no tenía sentido. La inquietud de Luis se transformó en una obsesión sigilosa. Empezó a llevar su propio registro, anotando en una pequeña libreta los nombres de los pacientes que desaparecían sin explicación. La lista crecía alarmantemente. Cada pocos días, una nueva ausencia, una nueva historia inconsistente por parte del personal de día. Sus compañeros comenzaron a mirarlo con recelo. Le decían que estaba paranoico, que el estrés del turno de noche lo estaba afectando. Tómate unas vacaciones, Luis, le aconsejaban. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Pero Luis sabía que no eran fantasmas. Era algo mucho más real y aterrador. Una noche, mientras hacía su ronda por el ala oeste, la más antigua del hospital, escuchó un sonido, un ruido sordo, como algo pesado siendo arrastrado, proveniente del final del pasillo. Venía de la puerta que conducía al sótano. Una puerta que siempre había estado cerrada con una pesada cadena y un candado oxidado. El cartel, casi borrado por el tiempo, advertía en acceso RESTR ING IDO. Peligro. El sonido se repitió, en un golpe seco, y luego, un silencio sepulcral. El corazón de Luis martillaba contra sus costillas. La curiosidad, mezclada con un terror primario, lo empujó hacia adelante. Al llegar a la puerta, notó algo que heló su sangre. La cadena estaba suelta, y el candado, abierto, colgaba de uno de los eslabones. La puerta estaba ligeramente entreabierta, una delgada línea de oscuridad, invitándolo a entrar. ¿Quién la había abierto? Se suponía que solo el director del hospital tenía la llave. Con la mano temblorosa, empujó la pesada puerta de metal, que chirrió como un lamento. Un olor a humedad, a polvo y a algo más, algo metálico y dulzón, subió desde las profundidades. Encendió la linterna de su móvil y apuntó hacia la escalera de hormigón que descendía a la penumbra. Cada fibra de su ser le gritaba que diera media vuelta, que volviera a la seguridad relativa de los pasillos iluminados. Pero la imagen de la señora Elena, de Carlos y de todos los nombres en su libreta
lo impulsó a bajar. Tenía que saber qué estaba pasando. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y tuberías que goteaban. El aire era denso, pesado, y el silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de sus propios oídos. Siguió el corredor principal, guiado por una intuición macabra. Las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas, y el suelo estaba pegajoso en algunas zonas. A medida que avanzaba, el olor metálico se intensificaba. Finalmente, llegó a una sala más amplia, una especie de antiguo archivo. Estanterías de metal se alineaban contra las paredes, repletas de carpetas y archivadores viejos. Pero no era eso lo que captó su atención. En las paredes. Las paredes estaban cubiertas de algo que parecían expedientes médicos, clavados directamente sobre el hormigón. Se acercó, iluminando uno con su linterna. El nombre le resultó familiar: Ana Elena García. Era el expediente de la señora Elena en su pulso. Se aceleró, recorrió la pared con la luz, y los nombres saltaban a su vista: Carlos Mendoza, Ana Sofía Torres, Ricardo Jiménez. Eran todos los pacientes que habían desaparecido. Cada uno de ellos tenía su propio expediente clavado en la pared, como trofeos macabros. Luis abrió uno al azar, el de Carlos. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Hojeó las páginas llenas de jerga médica hasta llegar a la última hoja. Un sello rojo y grande cruzaba el papel. En letras mayúsculas ponía: ha recuperado. Recuperado. ¿Qué significaba eso? No era dado de alta, ni fallecido. Era una palabra que no pertenecía al vocabulario clínico habitual. Abrió otro expediente, el de la señora Elena, lo mismo: recuperado. Un pánico helado comenzó a apoderarse de él. Empezó a arrancar expedientes de la pared, desesperado por encontrar una respuesta. Todos decían lo mismo. Era una colección de sus fantasmas, una galería de los olvidados. Y entonces, en un rincón más oscuro de la sala, vio una mesa de metal. Sobre ella había un único expediente, recién colocado, separado de los demás. La carpeta estaba limpia, sin el polvo y la mugre que cubría el resto. Con el corazón en la garganta, se acercó. Sabía, incluso antes de leerlo, lo que iba a encontrar, pero tenía que verlo, tenía que confirmar la horrible verdad que ya florecía en su mente. Levantó la carpeta y leyó el nombre en la etiqueta. Luis Fernández. Era su expediente. Sus manos se congelaron sobre el papel. Abrió la carpeta con una lentitud tortuosa, como si temiera que las páginas pudieran morderle. Sus datos personales, su historial médico, todo estaba allí. Pasó las hojas hasta llegar a la última. Y allí estaba el mismo sello rojo, la misma palabra implacable en recuperado. Pero debajo había algo más en una fecha, la fecha del día siguiente. Un ruido a sus espaldas lo hizo girar en seco. La pesada puerta de metal del sótano se cerró con un estruendo metálico que resonó en todo el espacio, sumiéndolo en una oscuridad casi total, rota solo por el débil haz de la linterna de su móvil. Oyó el sonido inconfundible de la cadena siendo arrastrada y el chasquido del candado al cerrarse. Estaba atrapado. Unos pasos lentos y arrastrados comenzaron a acercarse desde el fondo del pasillo oscuro. No eran los pasos de una persona, eran diferentes, pesados, irregulares. Luis retrocedió, chocando contra la pared cubierta de expedientes. Apuntó la linterna hacia el sonido. De la oscuridad surgieron unas figuras. No eran médicos ni enfermeros. Eran siluetas deformes, con la piel pálida y tirante sobre los huesos, vestidas con jirones de batas de hospital. Sus ojos estaban vacíos, y sus bocas, abiertas en una mueca silenciosa, se movían con una lentitud antinatural, sus extremidades torciéndose en ángulos imposibles. Luis los reconoció. Vio el rostro marchito de la señora Elena, la mirada perdida de Carlos, cuyo yeso estaba roto y manchado. Eran ellos, los recuperados, y venían hacia él. Gritó, un sonido ahogado que murió en la densidad del sótano. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. El expediente cayó de sus manos, abierto en la última página, con su nombre y su destino
marcados en tinta roja. Las figuras lo rodearon, sus manos frías y huesudas extendiéndose hacia él. No había odio en sus rostros, solo un vacío infinito. Eran los pacientes eternos de aquel hospital, y habían venido a darle la bienvenida. A la mañana siguiente, el personal del turno de día notó la ausencia de Luis. Nadie lo recordaba. «Luis. No, aquí no trabaja ningún Luis», decían. «Debes estar confundido». En el sótano, en la pared de los trofeos, un nuevo expediente se unió a la colección, y en los pasillos silenciosos del Hospital General, una nueva figura pálida comenzó su ronda eterna, esperando al próximo paciente, que sería, finalmente, recuperado. Si te gustan estas historias de terror y misterio, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la historia de Luis y si te atreverías a pasar una noche en este hospital. Gracias por ver y hasta la próxima.